¿Te quedarás si me desvisto?, preguntó la mujer china después de que el ranchero solitario la salvara de ahogarse. La soledad de las altas montañas de Wyoming era un bálsamo que Ronan Croft aplicaba a heridas que no podía nombrar. Era 1874, y la guerra había terminado hacía casi una década, pero su fantasma aún lo acompañaba en el aire frío y enrarecido. Su cabaña, una construcción baja de troncos labrados y calafateada con barro y musgo, se alzaba a tiro de piedra del río Wind, con la parte trasera pegada a un bosquecillo de pinos inquebrantables. La había construido él mismo, como una fortaleza contra la memoria, contra el mundo de los hombres que le habían fallado. Era un hombre alto, delgado por el trabajo duro y la austeridad. Su rostro, curtido por el sol y el viento, era un mapa de las penurias pasadas, con líneas grabadas alrededor de unos ojos del color de un cielo tormentoso. Sus manos, curtidas por el trabajo duro, eran tan hábiles con el hacha como lo habían sido antaño con el rifle. Había sido sargento del Ejército de la Unión, un hombre que había visto los campos de Gettysburg convertirse en lodo rojo. Ahora era un ranchero solitario, con una pequeña propiedad enclavada en la naturaleza salvaje. Mantuvo en secreto un acuerdo que le convenía tanto a él como a los habitantes del cercano pueblo de Lander. Lander era un asentamiento incipiente y en desarrollo que él evitaba. La gente de allí lo miró y vio a un hombre que había luchado por el norte, una presencia yanqui en un territorio donde las simpatías a menudo habían estado divididas. Vieron a un hombre que no hablaba de su pasado, que no bebía en sus tabernas ni rezaba en sus iglesias, y desconfiaban de su silencio. Por su parte, Ronan vio en sus rostros la misma certeza ciega que había enviado a los muchachos a... Sus momentos de mayor silencio eran un dolor agudo e incurable. Aquella primavera había sido muy dura. Una nevada tardía en mayo había cubierto las altas cumbres, y ahora, bajo el sol implacable de principios de junio, se derretía. El deshielo fue rápido y furioso. El río de viento, normalmente una cinta azul clara y veloz, se había transformado en una bestia marrón y turbulenta. El río rugía en sus orillas, su rugido una presencia constante y amenazante. Estaba revisando las herraduras de su caballo cerca del corral. El rítmico roce de las hojas le resultaba un consuelo familiar cuando lo oyó. Un sonido que no pertenecía. No era el grito de un halcón, ni el alarido de un puma. Era humano. Un chillido débil y desesperado, ahogado casi de inmediato por el gruñido del río. Ronan se quedó paralizado, con la cabeza ladeada. Creyó haberlo imaginado, otro fantasma de un pasado lleno de gritos. Entonces volvió a oírse, más débil pero inconfundible, la voz de una mujer, aguda de terror. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo asimilara por completo. Soltó el archivo y corrió hacia la orilla del río. Escudriñó el torrente. Sus ojos se detuvieron en el caos de ramas rotas, y entonces la vio. Un destello de tela oscura y piel pálida, enredada entre las ramas de un cartón caído, azotado por el agua. Estaba atrapada, un frágil ancla en un mundo de violento movimiento. No dudó. No había tiempo para pensar, solo el frío e implacable instinto de un hombre que había rescatado a camaradas de campos de batalla. Se quitó las botas pesadas, se despojó del cinturón con la pistola y se zambulló en el agua helada. El impacto del frío fue un golpe físico. La corriente era como un ser vivo que le agarraba las piernas. Luchó contra ella, agitando los brazos, con la mirada fija en la mujer. Era un buen nadador, pero aquello era una pelea. A medida que se acercaba, pudo verla con más claridad. Su cabeza apenas sobresalía de la superficie. Su rostro, un pálido óvalo contra su cabello oscuro y aplastado. Un brazo se aferraba desesperadamente a una rama gruesa. Parecía estar enganchada también a algo bajo el agua. Tenía los ojos cerrados y el rostro inerte,
casi inconsciente. Él alcanzó la madera, jadeando. ¡Agárrate!, gritó. Se agarró a una rama robusta y se sujetó con firmeza. Tuvo que actuar con rapidez, extendiendo la mano hacia ella, sus dedos aferrándose a su brazo delgado y frío. Su túnica oscura estaba rasgada en el hombro. Una pequeña bolsa de seda bordada aún permanecía sujeta a su muñeca por la correa, un apego extraño y desesperado ante la muerte. Vio que su pierna estaba encajada entre dos ramas bajo el agua. Respiró hondo, se sumergió y trabajó a ciegas con las manos. Le ardían los pulmones. Finalmente, con un gran esfuerzo, la liberó. Salió a la superficie, arrastrando su cuerpo inerte, y comenzó la brutal lucha de regreso a la orilla. La sacó del agua a medias, casi cargándola, y se desplomó sobre la orilla fangosa, con el pecho agitado. La giró de lado y le presionó los dedos contra el cuello. Sintió un pulso, débil y filiforme, pero presente. Tosió, un sonido desgarrador, y un chorro de agua del río le escapó de la boca. Sus párpados se abrieron lentamente, dejando ver unos ojos oscuros y expresivos, nublados por la confusión y el dolor. Lo miraron fijamente, con los ojos muy abiertos por un miedo primigenio. «Tranquila», dijo él con voz ronca. «Estás a salvo». Ella intentó incorporarse, con el cuerpo temblando violentamente. Se aferró a la tela desgarrada contra el pecho. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», susurró, castañeteando los dientes. «¡Mi tierra!». Cerca del río del viento, él se puso de pie, sintiendo un frío que le calaba hasta los huesos. «Necesitas entrar en calor. Mi cabaña está cerca». Le tendió la mano para ayudarla. Ella se estremeció, retrocediendo a trompicones en el barro. «No», dijo con voz temblorosa pero firme. «Por favor, no me lleves al pueblo». Su súplica fue tan desgarradora, tan llena de un terror que parecía eclipsar incluso su casi ahogamiento, que lo dejó helado. «No te llevaré al pueblo», dijo con brusquedad. «Pero morirás de frío aquí afuera. La cabaña es tu única opción». Ella lo observó durante un largo rato, su mirada escrutando su rostro, sopesando un peligro contra otro. Finalmente, con un leve asentimiento, cedió. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Sin decir palabra, Ronan la alzó en brazos. Era más ligera de lo que esperaba, una fragilidad esquelética que le resultaba extraña. Se puso rígida al contacto con él, pero no opuso resistencia. Mientras la llevaba hacia la columna de humo que salía de su chimenea, podía sentir los temblores que sacudían su cuerpo y el peso muerto y pesado de la bolsa empapada que aún colgaba de su muñeca. Empujó la puerta de la cabaña y la llevó adentro. El pequeño espacio de una sola habitación era austero y ordenado. Una chimenea de piedra, una estrecha cama plegable, una mesa rústica y estantes con latas de comida. Era el aroma del lugar, humo de leña, café y soledad lo que más parecía inquietarla. Era una intrusión, y ambos lo sabían. Él la sentó con delicadeza en la silla más cercana a la chimenea. «Quítate esa ropa mojada», ordenó, dándole la espalda mientras añadía leña al fuego. No la miró, concediéndole la poca privacidad que la pequeña habitación le permitía. El silencio era denso, solo interrumpido por el crepitar de las llamas y el castañeteo de sus dientes. Sirvió 2 tazas de café, mezclándolas con whisky, y dejó una en el suelo junto a su silla antes de retirarse al otro extremo de la habitación. Finalmente se permitió mirarla. Estaba acurrucada bajo su manta de repuesto, con la túnica y los pantalones mojados colgando de la otra silla. Su cabello oscuro era un enredo, y un moretón ya se teñía de morado en su mejilla. «Me llamo Ronan Croft», dijo él, rompiendo el silencio. Ella alzó la vista, y sus ojos oscuros se encontraron con los de él. «Vaya», susurró. Permanecieron así un largo rato.
Él observó cómo se estremecía cuando un leño crepitaba en la chimenea. Era una mujer cargada de secretos. «Deberías comer», dijo, con la voz más baja de lo que pretendía. Ella negó con la cabeza. Al caer la tarde, una tensión incómoda se instaló entre ellos. Solo había una cama plegable. «Quédate con la cama», dijo, con un tono que no admitía réplica. «Yo dormiré junto al fuego». Extendió su saco de dormir sobre el suelo de madera áspera, dándole la espalda. Era muy consciente de cada uno de sus movimientos. Contempló las brasas agonizantes, deseando que el sueño lo venciera, pero su mente seguía activa, agitada por su presencia. La oyó moverse detrás de él, el suave roce de sus pies descalzos contra el suelo. «Señor Croft», susurró ella con voz temblorosa. Él no se movió. «¿Qué ocurre?» Hubo una larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz se había despojado de todas sus defensas anteriores, dejando al descubierto una vulnerabilidad cruda y desesperada. «¿Quieres mirarme?» La pregunta lo golpeó como una bala perdida. Se quedó paralizado, de espaldas a ella. Ella interpretó su silencio como algo que no era. «¿Te quedarás si me desnudo?», susurró. En esas palabras, él escuchó el eco de cientos de transacciones que solo podía imaginar. Escuchó la vergüenza, la resignación, el horrible y vacío trueque de una mujer que ya no tenía nada que vender salvo a sí misma. Una mujer que había aprendido que la ayuda de un hombre siempre tenía un precio. Una vergüenza desconocida y abrasadora lo inundó, mezclada con una oleada de ira. Contra ella, contra los hombres que la habían llevado a esa situación, contra un mundo capaz de destruir a una persona hasta tal punto. Lenta y deliberadamente, giró su cuerpo dándole la espalda por completo, dejándole solo la espalda rígida. Miró fijamente las brasas incandescentes, con la mandíbula apretada. «Duerme un poco, mi niña», dijo con voz ronca y grave. «Nadie te va a molestar aquí». No la oyó moverse durante un buen rato. Cuando por fin lo hizo, solo se oyó el leve crujido de las cuerdas policiales bajo su peso, seguido de un sollozo ahogado que intentó, en vano, reprimir en la oscuridad. Ronan Croft yacía en el duro suelo, escuchando su llanto y el rugido incesante del río, sintiendo cómo la primera grieta se extendía por las gélidas murallas que había construido alrededor de su corazón. La cruda confesión de aquella noche permaneció entre ellos mucho después de que el fuego se extinguiera. Al amanecer, él ya estaba despierto, con el café hirviendo a fuego lento. Mai no se levantó hasta que el sol estuvo en lo alto. Se movía con una gracia rígida y dolorida, envuelta en la vergüenza de la noche anterior. «El río sigue muy crecido», dijo Ronan, mirando por la puerta abierta. Era un hecho tan inmutable como los picos de granito que se alzaban sobre ellos. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo extraño e implícito. El río crecido los atrapó en un mundo no más grande que la pequeña parcela de tierra de Ronan. Mai no era una mujer que soportara la ociosidad. La encontró en su pequeño huerto, arrancando esforzosamente las malas hierbas. «No tienes que hacer eso», dijo él. Ella alzó la vista, protegiéndose los ojos. «Me gano el pan», no replicó Ronan. Comprendía la dignidad del trabajo. Sin embargo, la presencia de ella era un zumbido constante en sus pensamientos. A veces se sorprendía observándola desde la distancia. Una tarde, mientras colgaba una camisa remendada de él en un tendedero, la túnica oscura que llevaba se movió contra su espalda. Él las vio. Tenues líneas plateadas, cicatrices, antiguas. Apartó la mirada rápidamente, con una ira fría que le subía por las venas. No eran cicatrices de un accidente. Ella, a su vez, pareció estudiarlo con miradas furtivas,
aprendiendo los matices de su silencio. Eran dos animales solitarios, que se rodeaban en una jaula formada por las aguas de la inundación, cautelosos y heridos. El mundo exterior irrumpió al cuarto día en la figura de Ben, un joven peón de un rancho vecino. Ronan lo vio venir y sintió una opresión familiar en el estómago. Mai también lo vio, y un destello de pánico cruzó su rostro. Walker pensó que comprobaría si el río te había arrastrado hasta Nebraska, gritó Ben, bajándose de su caballo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Mai parada, dubitativa, en la puerta de la cabaña. Se quitó el sombrero. «Ben», dijo Ronan, con un tono que desalentaba la conversación. «¿Qué necesitas?» La mirada de Ben se movió entre ellos, su curiosidad palpable. «Todo el pueblo está revolucionado. Cuéntanos sobre ella». Asintió levemente hacia Mai. Ella se estremeció como si la hubieran golpeado y se fundió de nuevo con las sombras de la cabaña. Ronan entrecerró los ojos. «¿Qué pasa con ella? Esa mujer china», dijo Ben en un susurro conspirador. «La que estaba con Jacob Reed, el buscador de oro que murió el mes pasado. Su socio, un tal Gable, está en la ciudad armando un escándalo. Dice que Reed tenía un alijo de polvo de oro y que ella se lo robó la noche de su muerte. Gable está diciendo barbaridades, provocando a los chicos a los que Reed les debía dinero. El sheriff también está escuchando». Ronan tenía el rostro impasible. «La gente debería ocuparse de sus propios asuntos». «Bueno, ya sabes cómo es esto», dijo Ben, encogiéndose de hombros. «En fin, el alguacil notificó la reclamación de Reed. Ahora pertenece a sus acreedores». Finalmente pareció percatarse de la mirada furiosa de Ronan y retrocedió un paso. «Bueno, será mejor que me vaya», dijo, y se marchó a caballo, dejando un silencio denso y tenso. Ronan se dio la vuelta y entró. Mai estaba de pie junto a la fría chimenea, con el rostro pálido y demacrado. «Tenía razón», dijo ella con voz monótona y sin vida. Lo que dijo aquel hombre. Ronan se apoyó en el marco de la puerta, esperando. «Jacob sí murió», confesó ella contra el suelo. «Y Gable no es buen hombre. Vino al cobertizo la mañana después del entierro de Jacob. Me dijo que tenía hasta el anochecer para irme, o me quitaría lo que le debía». Finalmente lo miró, con los ojos brillantes. No había polvo de oro. No como él cree. Solo un poco que había ahorrado. Él lo sabía. Mi caballo se asustó en el río cuando intenté cruzarlo. Me tiró y ahí se acabó todo. Un fugitivo acusado de robo, sin derechos que un hombre como Gable o la ley estuvieran obligados a respetar. Sintió un atisbo de lástima, una emoción que había intentado reprimir hacía mucho tiempo. La confesión parecía pender entre ellos, un puente de ruina compartida, y Ronan se encontró cruzándolo. «Promesas», dijo con voz ronca. «Son solo palabras, fáciles de romper». Caminó hacia la ventana, mirando las implacables montañas. «Tenía 19 años, cuando fui a la guerra. Dejé a un hermano menor en casa. Samuel, le prometí que volvería en un año. Le dije que se quedara, que cuidara de nuestra familia». Hizo una pausa, con un nudo en la garganta por los recuerdos. «La guerra duró años. Cuando por fin terminó, regresé. Samuel se había alistado. Se alistó un año después que yo. Murió de disentería en un campamento de Virginia sin haber visto nunca una batalla de verdad. Se apartó de la ventana y sus ojos tormentosos se encontraron con los míos. Regresé de entre los muertos para encontrar a mi hermano enterrado y mi futuro en casa de otro hombre. Nunca más volví a creer en una promesa. El silencio que siguió fue distinto. Estaba cargado con el peso de 2 pasados rotos. Por primera vez, lo miré no como un salvador ni como una amenaza, sino como un hombre que comprendía el lenguaje del dolor. Esa noche,
Un viento gélido descendió de las cumbres. Maisen también sintió frío, y al anochecer temblaba incontrolablemente, con la piel ardiendo al tacto. La fiebre subió. Se puso inquieta, dando vueltas en la estrecha cama, murmurando en una lengua fluida y tonal que él no entendía. Pasó la noche a su lado, refrescándole la frente con agua fresca del río. En la quietud del amanecer, ella se quedó quieta. Sus ojos se abrieron lentamente, lúcidos por un instante. Miró su mano callosa sobre su frente y luego su rostro. Su mano, pequeña y caliente, se alzó y apretó la de él. Una leve sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Eres el único», murmuró con voz temblorosa por la fiebre. «El único que me ha tocado sin esperar nada a cambio». Las palabras, surgidas de las profundidades de su mente, lo golpearon con la fuerza de un puñetazo. Volvió a ver las tenues cicatrices plateadas en su espalda y escuchó el eco de su susurro. Aquella primera noche en su mundo, comprendió con una claridad enfermiza que un simple acto de decencia era una profunda anomalía. La fiebre se dio con el alba. El rugido del río se había convertido en un murmullo sordo. La inundación por fin estaba bajando. Pronto podría irse. Aquel pensamiento, que debería haberle aliviado, le dejó un extraño y vacío dolor en el pecho. Un suave sonido a sus espaldas le hizo girarse. Era Mai, de pie a unos pasos de distancia, con su vieja y descolorida camisa militar. Le quedaba holgada, cayéndole hasta la mitad del muslo. Bajo la suave luz de la mañana, con la naturaleza salvaje a sus espaldas, parecía un espíritu del bosque, una criatura liberada del mundo cruel que tanto la había herido. «El río está bajando», dijo él. Ella asintió. «Lo sé», dijo, dando un pequeño paso hacia ella. «Ronan», preguntó, llamándolo por su nombre por primera vez. Su voz era suave, casi como si la llevara el murmullo del río. «¿Puedo quedarme un rato más?» La pregunta quedó suspendida entre ellos. No se trataba del río, se trataba de él. La parte de él que había cultivado la soledad durante una década clamaba por decir que no. Pero el hombre que había pasado una noche cuidando su fiebre, el hombre que la había escuchado susurrar sobre un mundo donde cada roce tenía un precio, no pudo articular la palabra. Asintió brevemente con un gesto brusco. «La travesía seguirá siendo peligrosa unos días más», dijo con voz ronca. Era una excusa, y ambos lo sabían. «Tendrás que trabajar para mantenerte. No toleraré caridad en mi casa». Una leve sonrisa temblorosa apareció en los labios de Mai. «Gracias, Ronan». Y así comenzó una nueva estación. El río bajó su nivel, pero Mai se quedó. Ella se adaptó al ritmo de su vida, llenando espacios que él no sabía que estaban vacíos. Su compañía se basaba en momentos de tranquilidad y tareas compartidas. Las palabras eran escasas, pero entre ellos surgió un lenguaje de miradas cómplices, de pequeñas muestras de cariño tácitas. Por primera vez desde la guerra, Ronan sintió que la dureza de su soledad comenzaba a suavizarse. Pero con esa comodidad surgió una tensión, un hilo fino y tenso que los unía. Cada roce accidental era una chispa que encendía un fuego en sus entrañas, un calor lento y persistente que a la vez lo reconfortaba y lo avergonzaba. Era un hombre poco acostumbrado a la presencia de una mujer, y su cuerpo reaccionó con un hambre simple y animal que su mente condenaba. Ella era una invitada, una superviviente a la que había jurado proteger. Ella no era para que él la deseara. Una tarde lluviosa, entró y la encontró sentada en el suelo junto al pequeño baúl de madera a los pies de su catre. En su regazo tenía un manojo de cartas atadas con un trozo de cordel deshilachado. Eran sus cartas de la guerra. «Lo siento», dijo ella levantando la vista. «No debía haberlo hecho». Él no se enfadó. No importaba,
Ella tomó una de sus cartas. ¿Podrías leerme una?, preguntó. La petición fue tan íntima, tan inesperada, que lo desarmó. Tomó la carta, con dedos torpes, y se sentó en la silla frente a ella. Su voz era ronca cuando comenzó a leer las palabras escritas por un chico de 20 años. Leyó sobre el barro, el frío, el anhelo de una cama caliente. Entonces su voz flaqueó. Me preocupa, Samuel. Su última carta sonó demasiado osada. Aquí no hay gloria, madre, solo ruido y miedo. Dile que se quede. Se detuvo, incapaz de continuar. Mai no habló. Simplemente extendió la mano y le puso la suya en el brazo. No era un gesto de lástima, sino de comprensión. Con ese simple gesto, otra capa del muro que rodeaba su corazón se desmoronó. Una semana después, la vio cabalgar sobre su caballo, Drum, a través de la llanura junto al río. Parecía más joven, más libre que nunca. Una hora más tarde, el repentino y aterrado grito de Winnie resonó desde el río abajo. Ronan soltó el hacha y echó a correr. Los encontró en una hondonada poco profunda donde el borde se había derrumbado. Mai se incorporaba, con el rostro pálido por la conmoción. «¡Mai!», gritó él, con la voz ronca por un miedo tan intenso que lo impactó. La alcanzó en 2 zancadas y la sujetó por los hombros. «¿Estás herida?». «No, ¿yo? Creo que estoy bien», tartamudeó ella. «Lo siento mucho, Ronan». Él no la oyó. Lo único que sintió fue un alivio abrumador y aterrador al saber que estaba a salvo. Sin pensarlo, la atrajo hacia sí, apretándola contra su pecho, hundiendo el rostro en su cabello polvoriento. Ella se desplomó contra él, rodeándole la cintura con sus brazos. Podía sentir cada curva de su cuerpo, el pulso frenético de su cuello contra su mejilla. Lentamente, aflojó el agarre, y sus manos se deslizaron hasta acariciar su rostro. Su mirada se posó en sus labios. El mundo se le hizo pequeño. Se inclinó hacia ella, conteniendo la respiración. Iba a besarla, pero entonces vio la mirada en sus ojos. Bajo la sorpresa, vislumbró un destello de resignación. Vio a la mujer que sentía que le debía algo. No pudo hacerlo. Se detuvo, con los labios a 1 centímetro de los de ella, y luego se apartó con un movimiento brusco y decisivo. El momento se rompió. El vínculo entre ellos se quebró. Esa noche, el silencio en la cabaña fue una manta asfixiante. Finalmente, ella se puso de pie y caminó hacia el centro de la habitación. «Mírame, Ronan», dijo con voz suave pero firme. «Me salvaste una y otra vez, pero nunca me dejaste darte las gracias lentamente, deliberadamente», dijo, buscando los lazos de la vieja camisa militar que llevaba puesta. «¿Te quedarás esta vez?», preguntó con voz baja, un desafío tembloroso. Se quitó la camisa de los hombros, dejándola caer. Se quedó frente a él con su fina camisola. Su piel resplandecía. Sus tenues cicatrices parecían grabados plateados en la espalda. No era una oferta de pago. Era una súplica para ser vista, para ser querida por quien era, no por lo que debía. Se puso de pie, acortando la distancia entre ellos. Extendió la mano, sus manos callosas acariciando su rostro. «Te quiero, Amai», dijo, con voz entrecortada, un rugido. «Pero no porque sientas que me debes algo». Una lágrima se le escapó del ojo, luego otra. No emitió sonido alguno, pero sus hombros comenzaron a temblar con sollozos silenciosos y desgarradores. La vergüenza, la crueldad, las pérdidas, todo la inundó. Lloró por los hombres que habían tomado sin pedir permiso, por la bondad que no supo aceptar. «Eso no te hace menos», le dijo él, con una voz tan firme como las montañas, «que te hace más valiente que la mayoría de los hombres que he conocido». La atrajo suavemente hacia sí, abrazándola mientras lloraba. Y cuando por fin amainaron sus sollozos,
Él alzó su rostro hacia el suyo. El beso, cuando llegó, no fue apasionado, sino tan suave y vacilante como el amanecer. Un beso de profunda y dolorosa ternura, una conversación silenciosa entre dos almas heridas. Hablaba de dolor compartido y de una naciente y frágil esperanza. Al separarse, apoyó su frente contra la de ella. «¡Mí!», susurró él, como una plegaria. Ella no respondió con palabras. Simplemente le tomó la mano y lo condujo hasta la camilla. Se recostó y palmeó el espacio a su lado. Él se recostó junto a ella, y ella se acurrucó contra su costado, apoyando la cabeza en su pecho, justo sobre el latido constante y profundo de su corazón. Él la rodeó con el brazo instintivamente. No se trataba de deseo, se trataba de refugio. Por primera vez desde que la había sacado del río, Mai durmió en verdadera y absoluta paz, a salvo en los brazos del hombre que había visto su fragilidad y la había llamado valiente.